Levanten las Biblias las hermanas. Les pongan las Biblias arriba a las hermanas. Así decía mi pastor allá en Venezuela. Hermanas, hembras. Ok. A ver, a ver, a ver. Eso siempre lo hacía en nuestra iglesia. A ver, le pongan arriba las hermanas, sus Biblias arriba. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Ajá. 7. Los hombres, sí, ya. Los hombres arriba, las Biblias. 1, 2. Ah, Miguel. No, ganaron las hermanas. Ah. Siempre las hermanas ganan. Eso en nuestra iglesia ya siempre el pastor nos animaba. Levanten, y las hermanas siempre ganaban, porque eran mayoría. Entonces les animo a que puedan traer sus Biblias siempre que vengamos a la iglesia. Es importante, ¿verdad? No el teléfono, como un amigo mío por ahí. Muy bien, hermano. Entonces, vamos con la cualidad de carácter. Estamos con la cualidad de carácter. ¿Te aprendió? Entonces, vamos a mirar allí, está en la pantalla. Estamos enseñando para los que nos están visitando por primera vez, cualidades de carácter del Señor Jesucristo, y tiene que ver con lo que Él es, ¿verdad? Con su carácter. Y nosotros tenemos que imitar ese carácter de Cristo para nuestro diario vivir, ¿verdad? Lo que Jesús quiere es que nosotros podamos crecer siempre en el conocimiento de Él. Él quiere que nosotros podamos aprender de Él e imitar su carácter. Él es nuestro líder. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, como creyente, tenemos que imitar a Jesucristo. La iglesia debe imitar a Jesucristo. No a un hombre, ¿verdad? No al pastor. El pastor no es nada. Tiene que imitar la fe de su pastor, dice la Biblia, pero es cuando este hombre está siguiendo a Jesús. Y hoy vamos a ver compasión versus insensible. Y vamos a repetirlo. Ubíquense primero en sus Biblias en Mateo, lo tienen, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Sí, pero yo lo puse aquí del 35 para que entendamos un poquito más lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Mateos 9, 35. Y bueno, vamos a repetir primero lo que está ahí escrito, luego el concepto, ¿verdad? 1, 2, 3. Compasión versus insensible. Invertir lo necesario para curar las heridas de otro. Mateo 9, 35 al 38. ¿Quién lo puede leer? Amén. Una de las cosas que podemos ver del Señor Jesucristo, hermano, es su compasión. La gran compasión que el Señor Jesucristo tiene con nosotros. Jesús estaba allí en la multitud. Él le perseguían muchas personas. Él predicaba el evangelio. Pero de un momento, dice el versículo 36, que él al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso al Señor le conmovió. Tuvo compasión al ver
a las personas cómo estaban sufriendo por causa de el pecado. Y lo más interesante es que Jesús anda con sus discípulos, porque les quería enseñar a sus discípulos que hay que tener compasión. Y les dice en el versículo 37, entonces dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es decir, había mucho trabajo que hacer para los cristianos, para los discípulos, pero tenían que tener ese carácter de Cristo que es la compasión. Compasión. La palabra compasión es un sentimiento de angustia debido a los males de otros. El Señor estaba preocupado, angustiado, viendo el mal de otros que estaban sufriendo. Eso es lo que ve el Señor cuando ve las multitudes y el sufrimiento por causa del pecado, porque este mundo sufre por causa del pecado. Aún nosotros, siendo salvos, siendo creyentes, sufrimos cosas. Y todo se debe por el pecado, porque todavía reina el pecado, hermanos. Y el Señor tenía compasión. El mismo Señor, ¿verdad? En muchas parábolas muestra cómo el hombre sufre por causa del pecado. Él dice que estamos en los días como los días de Noé, que muchos están casándose, dándose en casamiento, ¿verdad? Mostrando lo que la humanidad ahora está haciendo. Ellos aparentan ser felices, ellos aparentan, ¿verdad?, estar cómodos, pero ellos están sufriendo por causa del pecado. Y no solamente eso, van a sufrir por toda la eternidad si no se arrepienten de sus pecados. Y eso era algo que le conmovía al Señor Jesucristo, de ver a las personas desamparadas como ovejas que no tienen pastor, de ver a las personas que no tenían, ¿verdad?, ese dolor por el pecado. Y él dice a sus discípulos, tenemos que orar para que más cristianos tengan compasión, porque hay mucho trabajo que hacer. Y el Señor Jesucristo pues no podía, ¿verdad?, quizás abarcar con todo lo que había. El mundo, hermanos, rechaza esa compasión y misericordia. El mundo rechaza la gracia que Dios tiene en este tiempo. Cuando usted lee Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, usted puede darse cuenta de la decadencia de la humanidad. No le dieron gracias a Dios, dice, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, honrando a las criaturas más que al Creador, rindiendo y dando culto más al hombre que a Dios y cada quien. Y saben que dice que Dios los entregó a una mente reprobada porque ellos decidieron desenfrenarse en el pecado. Porque Dios también es justo, pero tiene compasión. Todos estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en donde Dios está abriendo la oportunidad al pecador para que se arrepienta. Dios está sosteniendo su ira. Y por este lado está extendiendo su mano para todo aquel que quiera arrepentirse y llegar a Él para recibir. Pero Él está sosteniendo su ira en este momento. Llegará un momento en donde Él quitará y la ira vendrá a este mundo, hermanos. Y cuando vemos a alguien que está allá afuera, debemos tener compasión, porque pobre de esas personas que van a sufrir la ira de Dios.
el enojo de Dios, porque Dios ahora está teniendo misericordia con las personas del mundo. La cura, hermanos, para las heridas y el sufrimiento se llama Jesucristo. Él es el remedio que necesitan las personas para el sufrimiento, para la angustia y para las heridas. Nosotros como creyentes, ahora vamos a hablar, nosotros como creyentes, hermano, ya hemos sido librados del infierno. Ya nosotros hemos sido perdonados y hemos sido sacados de la condenación eterna cuando ese día pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero seguimos sufriendo. Seguimos teniendo problemas con el pecado. Seguimos teniendo tentaciones. Podríamos caer en pecado, podríamos deslizarnos. ¿Y qué haremos, verdad, con eso? ¿Se acabó todo? ¿Se arruinó todo? No. Jesús está ahí siempre para perdonarnos, porque Él se compadece de nosotros. Vaya ahí a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, hermanos. Y vamos a ver cómo Jesús se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, hermanos. Vamos a leer del versículo 14. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, que dice, hermano, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira bien, hermano, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él conoce que somos débiles. Y sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Jesús, cuando estuvo en la tierra en un cuerpo humano, Él fue tentado en todo. Pero Él no podía pecar. Pero él supo en su carne lo que se sentía ser tentado. Y por eso es que Él se compadece de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que Él no pecó. Y por eso es que dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y qué bendición, hermano, es que nosotros podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Con toda confianza. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nuestra humana debilidad. Y nosotros podemos ir a Dios a buscar ese remedio, ¿verdad? Ese consolador para nuestras almas. ¿Te sientes turbado? Ve al trono de la gracia. ¿Has pecado contra Dios y te duele tu corazón? Ve al trono de la gracia. Y ahí alcanzarás misericordia. Ve allá un momentico. Y ahí alcanzarás misericordia, hermanos. Y es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros como creyentes debemos darle gracias a Dios de tener
a Cristo, ¿verdad? Siempre las 24, es la farmacia, diría yo, ¿verdad? Que trabaja las 24 horas y los 365 días del año. Cada vez que tú quieras ir al Señor, puedes ir a Él, ¿verdad? A buscar ese remedio que tú necesitas para tu alma. Tu alma está sedienta, tu alma está preocupada. Ve a Cristo, ve a Él. Necesita la fortaleza espiritual, ve a Cristo. Acércate confiadamente, hermano, al trono de la gracia. Él no nos deja solo en medio de la tentación, porque Él siempre nos va a dar la salida. Vaya conmigo allí a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Mira ahora cómo el Señor siempre está ayudándonos, ¿verdad? A poder tener nosotros una salida, porque Él se compadece de nosotros. Dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, soportar. Qué interesante, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí. Dios es fiel y Él no nos va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Por qué, hermano? Porque Él conoce nuestra humana debilidad y Él se compadece de nosotros. Y cuando viene la tentación, Él también pone la salida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistir, luchar. No rendirnos cuando venga la tentación, de una vez nos derretimos y ya perdimos. No, Dios quiere que resistamos porque Él es fiel. Y dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Eso es lo que el Señor, hermano, se compadece de nuestra humana debilidad. Porque Jesucristo, hermano, es la medicina que todo hombre necesita. Jesucristo es el todo para nosotros. No hay otro remedio para el pecado. No hay otro remedio para nuestra debilidad humana. No hay otro remedio, ¿verdad?, que nos pueda consolar tanto como Cristo. Porque Él es quien puede sanar nuestras heridas. Él es el quien puede quitarnos el sufrimiento. Ya hemos sido salvados, hermanos, de la condenación eterna. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sus milagros llenos de amor. Vamos a ver ahora sus milagros, como eran tan llenos de amor y de misericordia. Regresemos ahí a Mateo capítulo 9. Y vamos a ver el versículo 18. Miren ahora, qué hermoso. Yo estaba leyendo esto y por un momento pensé qué hermoso sería estar ahí, en presente, ¿verdad? En ese momento con Jesús. Dice el versículo 18, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá.
Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y le siguió con sus discípulos. Nota ahí, hermanos, algo tan importante, ¿verdad? Un hombre principal era un hombre importante. Un hombre importante que fue ahí a Jesucristo porque él sabía en su corazón que este hombre podía sanar a su hija. Imagínate, ¿no? Que tu hija esté muerta en casa y este hombre ha escuchado acerca de Jesús. Él no dudó por ningún momento de ir a la única persona que podía salvar a su hija. Dice la Biblia, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora mire lo que decía ella, porque decía dentro de sí, si tocare tan solo su manto, seré salva. Una mujer que tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Dicen otros evangelios que ella gastaba todo su dinero durante 12 años para poder quitar esta enfermedad. Pero ella vio al único hombre que podía sanar esa enfermedad, Jesucristo, el doctor de doctores, el médico por excelencia. Si tan solo pudiera, imagínense Jesús caminando y toda la multitud, y ella decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. Pero Jesús, versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Wow. Porque Jesús es la medicina, hermano, para curar las heridas y el sufrimiento. Yo estaba leyendo esto y yo, qué precioso sería estar allí presente mirando todos estos acontecimientos. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, Jesús no era como estos curanderos que andan por ahí, ¿no? Haciendo cruzadas de sanación, ¿verdad? Hay muchos de estos que andan montando sus tarimas y dicen, ven esta noche a buscar tu milagro. Y le ponen fecha y hora a Dios para, entre comillas, sanar enfermos. Como si Dios solamente sanara enfermos. Dios puede sanar enfermos, claro que sí, no tengo duda de eso. Dios puede levantar a un muerto, Dios puede sanar a alguien así. Pero estos hombres mentirosos que andan por el mundo, lo que quieren es estafar a la gente. Vi un meme que decía, esta noche no podré sanar enfermos porque estoy enfermo de mi salud. Decía un apóstol, entre comillas. Entonces, hermanos, Jesús es el remedio. Y ellos ponen, Cristo sana, ponen ellos, Cristo sana. Sí, Cristo sana, pero lo que quiere es salvar el alma, más que todo. Sigue diciendo el versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra.
Dice que mucha gente se burlaba de él. Y es lo que pasa ahora también. Ah, Jesús, el de la historia, ese es un mentiroso. Ese no salva a nadie. Y se va a burlar de tu Salvador y de mi Salvador también, hermanos. Pero no debemos avergonzarnos de eso. Porque Jesús vive y reina. Y Él vive en nuestros corazones. Y Él sigue salvando personas. Él sigue haciendo milagros. Él sigue gobernando el mundo desde su trono y teniendo control sobre todas las cosas. Y Él volverá por nosotros como un rey, ¿verdad? Y eso, por eso es que nosotros no debemos avergonzarnos. Más bien debemos tener compasión por esas personas que se burlan en su ignorancia de Cristo. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron él, los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos no guardaron el secreto, ¿verdad? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Ahora vemos, ¿verdad?, a Jesús caminando y se presentan 2 ciegos. ¿Y qué clamaban ellos? Ten misericordia de mí, Señor. ¿Y qué vemos allí, hermano? La compasión de Cristo. Su compasión, su amor por el mundo pecador. Bueno, sigue haciendo milagros allí. Vamos a avanzar porque se nos va a dar tiempo. El Señor, hermano, dijo que Él nos va a dejar su paz a nosotros. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y es la paz que nosotros necesitamos gracias a su compasión, gracias a ese Cristo que intercede por nosotros y que no nos dejará huérfanos, porque Él tuvo compasión de nosotros. Su compasión, hermano, nos ha librado del infierno a usted y a mí. Nos ha librado del infierno. Vi allí a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es, ¿qué, hermano? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira la compasión de Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Merecíamos el infierno, pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó, hermanos, y nos dio vida eterna.
Es una gran bendición, hermano. Él nos reconcilió. Romanos 8:1 dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escucha bien, para nosotros ya no hay ninguna condenación, porque estamos en Cristo, estamos en el verdadero, porque Él tuvo compasión y estamos en Cristo. Tenemos una esperanza viva. Y lo más hermoso, hermano, tenemos un abogado gratuito. Vaya ahí, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Alguien que lo lea, por favor. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Ahora, mira cómo dice este versículo, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es nuestro abogado. ¿Por qué, hermanos? Porque Él ha tenido y sigue teniendo compasión, misericordia por nosotros. Por nosotros. Él no nos ha dejado solo, hermano. Él está todavía intercediendo por nosotros. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate ahora, hermano, cómo Dios está ahora diciendo, confiesa tu pecado y yo te perdono. Te perdono porque en Jesucristo todavía nosotros podemos seguir teniendo perdón para nuestra santificación, hermanos. Su compasión, hermanos, ha librado del infierno. Y por último, como creyente debemos tener compasión por otros. Debemos tener compasión por otros. El Señor le dijo a sus discípulos que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esos obreros, hermanos, somos tú y yo. Tú y yo tenemos que mirar ahora a las personas de afuera como si estuvieran al borde de caer en un hueco, en un hoyo gigante. ¿Qué pasaría si usted va caminando por la calle y al frente va una persona hablando por su teléfono y hay un agujero gigante que está casi a caer? ¿Qué haría usted? Gritaría, ¡hey! ¡Cuidado! ¡Te vas a matar! Así está la gente afuera, hermanos. Ellos están caminando día a día, pero si mueren, ellos van a despertar en el mismísimo infierno. Y la iglesia, los creyentes, debemos tener compasión. Por eso que Cristo nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Y nosotros tenemos la medicina, la cura, el evangelio, hermano. Lo tenemos para compartir con otros y que ellos puedan salir del infierno. Pero se nos ha ido la compasión. Las iglesias ahora no comparten el evangelio porque se han conformado solamente con, ok, yo soy salvo, gloria a Dios, y voy a la iglesia, me reúno, soy salvo, pero ¿dónde está la compasión por otros? Tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, ¿acaso no ves que, bueno, muchas veces ni siquiera ellos saben que tú eres cristiano porque no reflejamos, ¿verdad?, la luz. No hablamos de Cristo a las personas.
Y el comportamiento a veces también es como el de ellos. Y no podemos hablarles de Cristo de esa forma. Entonces, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha dejado un trabajo que solo la iglesia debe hacer, de ir a alcanzar a los perdidos. Mateo 28 dice, 18 dice, por tanto, id y haced discípulos. Es una ordenanza para la iglesia. Nosotros debemos ir a predicar el evangelio. Nosotros tenemos que tener compasión por las personas. No importa que te rompan el follete en tu cara, no importa que te insulten, no importa que te digan lo que te tengan que decir. Nosotros vamos a buscar a las personas perdidas. Tenemos que predicar el evangelio. Yo recuerdo una vez con el pastor David Sánchez, fuimos a predicar en un pueblo donde ahora está la iglesia. Y llegamos a una casita muy humilde la casa. Y tocábamos, y tocábamos, y tocábamos, hasta que de pronto salió un hombre. Salió un hombre y a atendernos, todo pálido allí. Y el pastor empieza a hablarle del Señor y empieza a predicarle el evangelio. Y este hombre empieza a llorar. Este hombre empieza a llorar. Y dice, estaba al punto de quitarme la vida. Hoy había decidido quitarme la vida porque no aguanto la presión. Problemas con mi esposa, problemas económicos. Y bueno, le llevamos el evangelio. Y gloria a Dios que esta familia pudo ser levantada con la ayuda de este hombre, del pastor David. Pero así hay mucha gente afuera, hermanos. Y no debemos tener compasión. Tu vecino, ten compasión, ora, intenta hablarle de Cristo. A nosotros se nos ha encomendado, hermano, el ministerio de la reconciliación. Dios quiere, hermano, que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 2, no lo busquen, pero ahí encontramos cuando Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo. Pero el hombre está endurecido. Pero nosotros tenemos que predicar, buscar, para que el evangelio, ¿verdad? Dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, qué bendición que Cristo todavía tiene compasión por nosotros. Y que ese carácter de Cristo nosotros tenemos que imitarlo. Tener compasión, ¿verdad? Con las personas y no ser insensible. No importa que se vayan al infierno. No, hermanos, no podemos pensar así. Sí, a veces nos molestan, ¿verdad? Las cosas, pero nunca debemos pensar así. Debemos mirarlo como Cristo nos vio a nosotros. Y decir, Señor, salva a estas personas. Amén, hermanos. Debemos tener compasión. Vamos a orar y terminamos el servicio de hoy. Vamos a orar, hermano.